Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Llanos Castellanos Garijo, secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del Partido Socialista Obrero Español. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Estrenando prácticamente un cargo que se antoja largo, se antoja con mucho contenido, pero sobre todo lo que se antoja es ver cómo el Partido Socialista ha tratado con este último congreso de presentarse como un partido renovado en un momento en el que la izquierda está, bueno, hay más presencias. ¿Es real ese reto que tiene el Partido Socialista por delante de renovarse o no? Sí, bueno, yo creo que ya más que reto es una realidad. Había una decisión por parte del secretario general de hacer un equipo nuevo, un equipo que viniera con fuerzas renovadas y que pudiera realizar en cada una de las materias pues, una labor no solamente de prospectiva de políticas públicas, tenemos encomendado el empezar a trabajar, a definir líneas de actuación para el próximo programa, que al final se traducirá en políticas reales y que cambiarán la vida de la gente. Y para eso, fundamentalmente, lo que hay que hacer es hablar, generar grupos de opinión, llegar a acuerdos y trabar muchas sinergias y muchas complicidades con todos los sectores y todos los que tienen algo que decir en todas esas materias que señalabas, ¿no? Que son justicia en un amplio sentido, las relaciones institucionales que básicamente tienen que ver con la defensa, tienen que ver con política de interior, también de funcionamiento de Estado y con la función pública, que en el fondo es el soporte de toda la musculatura de hombres y mujeres que llevan al día a día las políticas públicas a la realidad. ¿Sigue viendo el Partido Socialista de alguna manera dentro de la izquierda una amenaza a Unidas Podemos que pueda, bueno, pues convencer de alguna manera a algunos de los votantes que puedan estar más dubitativos a la hora de posicionarse o no? ¿O el PSOE ha vuelto a recuperar lo que perdió? Yo creo que el PSOE nunca tiene que tratar de disfrazarse de nada ni de seducir a nadie con otra cosa que no sean sus políticas, su proyecto y su decisión. De hecho, cuando nosotros tenemos trabado un buen programa político, tenemos buenos líderes y tenemos equipos de gente que sostienen ese trabajo, hemos conseguido mayorías amplísimas dentro del país sin tener que hacer ningún ejercicio, como digo, de disfraz. Porque cuando tú ves proyecto y ves capacidad de llevarlo a cabo, la gente se suma y se ilusiona. Nosotros no renunciamos nunca a convencer a cuanto más mejor y estamos no solamente en la tarea de hacer en el gobierno, sino de explicar, de comunicar, porque es apasionante lo que tenemos por delante. Este país está en un Rubicón con los fondos europeos, con realmente todo lo que nos ha pasado, ha marcado un antes y un después. No podemos tratar de volver a hacerlo de siempre. La pandemia no solamente nos metió en casa y nos dio el horizonte de otra manera de trabajar y de relacionarnos, sino que tenemos que sacar lecciones aprendidas y saber
que a partir de ahora nada está volviendo a ser lo que era. Y por tanto, cuando la gente ante esa situación ve un proyecto creíble, fiable, un proyecto de futuro, que ve cuál es la realidad que se avecina dentro de 10, de 20 años, se suma sin dudar, y en esa tarea estamos. Pero teme que el PSOE también, en esa situación también con otros partidos en la izquierda desde hace 7, 8 años, la pandemia que, como bien dices, ha puesto también en jaque de alguna manera a las instituciones, a la propia sociedad en general, que al final gobernar erosiona y desgasta. Y me imagino que los cálculos electorales los tendréis encima de la mesa casi a diario. Pues eso de los cálculos electorales, no, de momento no, no es momento. Es un momento, estamos a mitad de legislatura. Tenemos... Y la legislatura va a terminar. Por supuesto porque, a ver, Roberto, cuando el desafío y el compromiso con Europa, a la que el presidente Sánchez ha llevado al convencimiento de que la salida de esta situación, que era una situación límite para todos, tenía que ser distinta a la que nos había llevado a momentos de retroceso, de desigualdad y de crecimiento muy lento en 12, 14 años, después del 2008. Cuando el presidente hace ese ejercicio de seducción en el sentido de convencimiento de políticas públicas distintas, socialdemócratas, sobre todo que inyectaran el empuje, la fuerza que da también la apuesta presupuestaria de Europa por determinadas tecnologías, por determinadas formas de recuperación, nosotros ahora lo que estamos centrados es que haya una actividad de gobierno muy potente, muy coordinada con el partido para que se vayan respondiendo a cada uno de nuestros compromisos electorales, que se vayan siguiendo cada una de las líneas directrices, que son políticas socialdemócratas, que tenemos muy claro cuál es el objetivo. Y el tiempo de las encuestas, yo no digo que no llegue, tampoco voy a mentirte, pero desde luego ahora es un tiempo perdido. Hombre, hay gente que yo entiendo que, claro, cuando uno tiene mucho tiempo, pues se puede dedicar a esas cosas. Pero cuando uno está gobernando, tiene mucha faena delante y se ha comprometido de una forma, además, muy exigente. Nosotros, como país, ante Bruselas, hemos hecho un ejercicio de compromiso audaz. Recuerda que en la evaluación que se hizo de todos los planes de los países, de los 12 indicadores, sacamos la máxima puntuación en 11. Y en el 12avo, en el número 12, duodécimo, perdón, fuimos la segunda calificación. Porque es un proyecto no solamente de inyectar dinero público, sino un dinero público invertido muy inteligentemente hacia los pilares de lo que tiene que ser una transformación radical de nuestro país, hacia sectores productivos mucho más inteligentes, más eficientes, más robustos, más sólidos y que generen además una riqueza, una recuperación justa. Ustedes estuvieron en la oposición también, ha habido una alternancia en este país en el que no sé si crees que vuelve al bipartidismo. Yo creo que la gente se ha dado cuenta que ante los grandes retos tiene que haber fuerzas grandes que las sepan acometer. Hay partidos que tienen un objetivo muy concreto, muy pequeño, muy focalizado, pero yo creo que en este país, bueno, en todo el espectro del mundo occidental, de lo que entendemos que son los países pares o los países homólogos a nosotros, siempre hay dos grandes pilares, dos grandes tensiones que yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial han construido la prosperidad, sobre todo en lo que nosotros reconocemos como Europa un espacio de libertades, de redistribución de renta y de igualdad, y que son la democracia cristiana, Partido Conservador, y los socialdemócratas, que han sido básicamente, ¿no?, los constructores del estado del bienestar. En torno a eso, en torno a las nuevas facetas, en torno a los nuevos desafíos, pues pueden ir surgiendo algún tipo de partido, pero sí que es verdad que creo que se está volviendo otra vez a dar esa concienciación o esa idea clara de que ante grandes retos, grandes soluciones, y eso solamente lo tiene partidos que tienen un amplio espectro a la hora de mirar la realidad, que llegan a mucha gente y que tienen equipos para afrontarlos. En ese punto de la alternancia, en esa vuelta ahora gobierno, luego me voy a la oposición, estar en la oposición siempre es criticar al contrario, porque todo lo que nos has contado, por ejemplo, en cuanto a los fondos europeos, escuchas a Pablo Casado, escuchas a Vox y lo único que están diciendo ahora mismo es que el Partido Socialista va a llevar a este país a la ruina. Cada uno hace la oposición, como todo en la vida, como es. Nosotros nunca hemos ceñido la oposición a decir el no es no.
nosotros hemos tenido una actitud siempre constructiva y sobre todo muy institucional, con lo que sabemos que son los basamentos del Estado. No jugamos con fuego. Nosotros sabemos que las instituciones son lo que le da certeza a los ciudadanos. Y cuando ha llegado el momento de renovar, y creo que esto es importante decirlo, en este país solamente hemos tenido problemas para renovar los órganos constitucionales cuando el Partido Popular no ha sido el partido que gobernaba. Solamente entonces. Nosotros siempre hemos acatado los momentos de la renovación. Hemos hecho pactos contra el terrorismo cuando estaba Aznar. Nosotros hemos apoyado al gobierno cuando ha adoptado medidas duras como era el 155. En los grandes desafíos de Estado, este partido siempre ha estado al lado de España y sobre todo al lado de los españoles, dando respuesta. Nunca hemos especulado con lo que podía rentar un bloqueo, una paralización. Nunca hemos tenido las cartas marcadas. Y creo que hay que hacer un ejercicio sereno porque quedan 2 años. Y porque además, incluso me voy a permitir, aunque no tenga tampoco atribuciones para ello, sí hacer un poco de ejercicio de evidencia, ¿no? Yo recuerdo este momento del no es no, todo es malísimo, todo es espantoso, todo es una ruina. Es decir, nosotros, por ejemplo, encadenamos 8 meses creando empleo. Tenemos unas cifras donde están 20 millones empleados. Hacía 46 años que no teníamos estas cifras. Con todo lo que supone, que no solamente es una cifra fría, es que quien trabaja tiene primero autoestima, vuelve a ver enfocada su vida, vuelve a encarar con solvencia, con autonomía determinados proyectos vitales, vuelve a tributar, por cierto. Es decir, es toda una cadena de optimismo social el crear empleo. Pues a pesar de que los datos se encadenan uno tras otro de manera terca y de manera contundente, están en el no a todo y que todo es un desastre. Bueno, pues hacía un paralelismo con el año 2004. Cuando el Partido Socialista ganó las elecciones, yo recuerdo que la primera estrategia del Partido Popular, entonces, recordar, todas aquellas campañas del ácido bórico, todos los peones negros, aquella discusión sobre la legitimidad, las manifestaciones contra la ley del matrimonio igualitario, contra la interrupción del embarazo, era tremendo. El resultado en el 2008 fue que la gente nos dio una mayoría mucho más reforzada. Estuvimos a punto, ¿os acordáis?, de alcanzar la mayoría absoluta. Nunca, cuando tú te opones a todo, no eres creíble, porque aunque solamente sea por casualidad, algo sale siempre bien. Lo que pasa es que luego ocurren cosas como lo que está pasando con la justicia. Yo creo que los políticos tratáis de que no se lleve la sociedad la sensación de que la justicia está completamente politizada, que no hay independencia en la justicia, por cuestiones como lo que hemos visto hace unos días en el Tribunal Constitucional y lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto tiene solución o no? Porque es que da la sensación de que aquí ya nadie es independiente. No, yo creo que en esto, yo creo que primero, yo como política siempre reivindico también una cierta justicia de trato. Es decir, a mí no me gusta decir todos los periodistas ni todos los médicos, sino que yo creo que es de justicia, como decía Ulpiano, darle a cada uno lo suyo. Entonces, que cada político, que cada jurista, que cada médico reciba el trato que se merece según sus actos. Una vez dicho eso, nosotros en una batería de nombres propuestos para renovar 4 de 5, siguen reteniendo la última carta. Bueno, bien, vamos a facilitar el acuerdo. Pues después de hacer unas proclamas diciendo, engañando en cierta manera, tratando de engañar el debate público, porque esa llamada que los jueces elijan a los jueces es engañosa. Primero porque es inconstitucional. Primero es inconstitucional. Entonces, parece mentira que aquellos que intentan apropiarse en régimen de monopolio de lo que es un texto que además en sus antecedentes ni siquiera apoyaron tan claramente, pero en esa atribución del monopolio constitucional la desconozcan cuando toca jugar y que después de hacer esas proclamas pongan nombres encima de la mesa que no son demasiado coherentes con ese discurso. Nosotros, vamos a ver, yo creo que si entendemos la política como la concepción de ver cómo se organiza el mundo, todos los que pensamos, vivimos, respiramos y vivimos en una ciudad, en un pueblo pequeño, vivimos en comunidad, tenemos una mentalidad política.
porque sabemos cómo se ven recoger las basuras o cómo se podría organizar el tráfico rodado en nuestras calles, es decir, cómo darnos normas para vivir conjuntamente. Otra cosa es que la gente sea partidista. En esos órganos no se puede permitir que haya miembros partidistas, que actúen a favor de un determinado partido político, que obedezcan consignas. Tienen que ser independientes en su ejercicio y tienen que ser imparciales. Pero eso no significa que tengan una cierta concepción del mundo. Es decir, porque yo... ¿Por qué acabamos hablando de jueces progresistas y jueces conservadores? Es que este es de estos y este otro es de estos. Bueno, hay una propuesta, pero a mí me parece legítimo. Por ejemplo, cuando estamos hablando del Tribunal Constitucional, que sabemos que no se integra dentro del Poder Judicial, es un órgano jurisdiccional, pero no integrado en el Poder Judicial. Ahí los magistrados que se integran tienen que tener una sensibilidad que sea acorde con la de la sociedad que les nombra. ¿Por qué? Porque ahí no están aplicando una ley que agota en toda su regulación el contenido. Es decir, cuando el artículo 15 de la Constitución dice todos tienen derecho a la vida y después el legislador se pone a regular la ley del aborto, la interpretación de qué cabe y qué no cabe en el todos tienen derecho a la vida lo hacen esos magistrados del Constitucional. Y está bien que cuando se reúnen a deliberar sepan cuál es el sentir de la calle y que sepan reflejar cuál es la evolución, la madurez, cuál es la sensibilidad que tenemos todos los españoles y todas las españolas, porque son los que marcan, los que delimitan el campo de juego. Y en esa labor tienen que responder a la sociedad, porque no hay poder que no derive de la soberanía popular. Todo está mandatado en última instancia por el pueblo soberano. Con la función pública también hay polémicas y ahora estamos además en un momento en el que se ha desatascado un asunto que venía también marcando muchas agendas desde hace unos meses. Finalmente el Gobierno ha pactado con Esquerra y con PNV que interinos con más de 5 años sean fijos sin opositar y con concurso de méritos. ¿Satisfecha con esta decisión? ¿O todavía aquí hay que cambiar muchas cosas? Bueno, desde luego estamos intentando cambiar muchas cosas. Es decir, nosotros teníamos, sobre todo en las entidades locales y en las comunidades autónomas, sabe Roberto que el porcentaje de interinidad estaba por encima del 30%. Y esto derivado de unas políticas conservadoras que llevaron a cabo unos recortes sin precedentes, unos recortes crueles en todos los servicios públicos que llevaban pues desde 6 años, 7 años con tasas de reposición cero. Es decir, la gente se iba jubilando porque además los que somos empleados públicos, los que somos funcionarios, cada vez somos más mayores y nos íbamos cumpliendo años, algunos de nuestros compañeros se iban jubilando y no venía nadie a ocupar esos puestos, ¿no? Se había echado el candado a la llave de la entrada. Con todo lo que eso también conlleva, de sangre nueva, de nuevas sensibilidades, de adaptación a nuevas tecnologías, nuevas curiosidades. Es decir, hay que atraer talento joven a la función pública para que sea de excelencia. Pero nos encontramos en esa situación, tasa de reposición cero, una función pública, un empleo público muy envejecido y desde luego nosotros hemos incrementado estos años, desde el año 18, desde mitad del 18, un 73% el número de ofertas de puestos en las ofertas de empleo público, un 73%. Aún así, claro, había una bolsa de interinos enorme, que es lo que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos han dicho que no, que hay que, desde luego, darle una solución, y lo entiendo, porque hay muchas personas que no han podido pasar por unas pruebas de acceso simplemente porque no se les convocaba, y veían como un año tras otro su vida iba complicándose con compromisos familiares, compromisos laborales o compromisos de toda índole, y no tenían la posibilidad. Con lo cual me parece un buen acuerdo. Me parece sensato que aquellas personas que lleven 5 años en un mismo destino, que no hayan tenido la posibilidad de examinarse, pasen por un proceso de valoración de méritos y que al mismo tiempo nosotros llevemos en sintonía con comunidades autónomas y con todos los gobiernos locales, a través, además en el impulso de la Federación Española de Municipios y Provincias, llevemos un impulso para esto, para ponerlo al día, para ponerlo el contador a cero a través de un incremento de plazas. Los últimos pactos en el Congreso de los Diputados están sostenidos por partidos minoritarios, por partidos nacionalistas.
fuertemente criticado también por el Partido Popular, el hecho de que el gobierno sea capaz de sentarse con el PNV, de sentarse con EH Bildu, de sentarse con Esquerra y sacar adelante este tipo de proyectos de los que estamos hablando. ¿Por qué nos está costando? Porque hay una parte de la sociedad de este país al que le cuesta ver cómo las instituciones se sientan con partidos que no han condenado la violencia de ETA. Yo hay muchas razones que puedo entender. Y en primer lugar, esto, bueno, nosotros en principio, las primeras elecciones en abril del 19, teníamos claro que el horizonte o el escenario podía haber sido otro. No se llegó a un acuerdo y se llegó a repetición electoral, precisamente para devolver, porque la situación no se veía clara y quería el presidente tener la certeza de ese mandato. Pero en cualquier caso, yo también, que soy una persona bastante pragmática, lo que me gustaría decirle a todos estos ciudadanos que legítimamente tienen sus reservas con respecto a los socios, me gustaría decirle dos cosas. Nosotros estamos estrenando formas de gobierno en coalición y formas de gobierno con un parlamento fraccionado. Pero llegarán otros, que espero más tarde que pronto, pero llegarán otros después. Y casi te podría retar una apuesta. Otra vez evidente. A que transitarán el mismo camino. De la misma manera que en el año 93, cuando Felipe González tuvo que hacer el primer gobierno con apoyos de CiU y de PNV, parecía que se iba a caer el mundo, pero luego llegó Aznar y ya lo hizo con muchísima tranquilidad. Con muchísima tranquilidad. Bien, esto que nos está costando tanto, seguro que lo harán, recorrerán el mismo camino. Y ahí tendrán un partido socialista enfrente, como líder de la oposición, que espero que sea dentro de muchos años, como te decía, que reaccionará con sentido de Estado. Y estaremos evaluando, es el segundo punto que quería decirte. El primero, que esto es una cuestión de tiempo, como todo, porque ellos no veían el cambio climático, luego lo ven. No veían el matrimonio igualitario, luego se casan. No veían el divorcio, terminan divorciándose. Es decir, que a la derecha lo que hay que darles es un poquito más de margen temporal, porque en el fondo termina llegando, pero con un poquito de retraso, ¿no? Con lo cual aquí también llegarán a esta certidumbre. Y la segunda, lo importante en cualquier caso es ¿para qué? ¿Para qué? Y es que después de una repetición electoral, lo que tenía muy claro el presidente es que había que hacer una transformación de este país y un impulso hacia adelante para sacar a España de los índices peores de desigualdad de todo el continente europeo, para cambiar todo nuestro mercado laboral, para dotar de estabilidad, de contratos de calidad, sobre todo a sectores como el de los jóvenes, que estaba muy castigado, para hacer una revolución, un gran plan de choque en los jóvenes a través de la formación profesional, donde estamos viendo que inyectando más de 5.500 millones, dando oportunidad de formar en lo que requieren las empresas y requiere la sociedad, hay empleos fijos, con futuro, de calidad, bien retribuidos. Eso es lo que estamos. Nosotros no tenemos ningún pacto de gobierno con Bildu, ningún pacto. Lo que es que se pone en los presupuestos, que al final es la expresión con números de tu voluntad política, y apoyan. Y eso es lo importante. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? El otro día el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa hacía una especie de recomendación a los políticos. Dijo que en países donde los políticos escuchan a los científicos, como en España, la situación es mejor. Esto es. ¿Por qué la situación es mejor? Es evidente que tenemos unos índices de vacunación altísimos, que hay que agradecerlo primero a la responsabilidad ciudadana. Creo que nosotros tenemos todavía y debemos fortalecer, porque es uno de nuestros grandes activos, un sentimiento de país, de grupo. Tenemos también sentimiento de familia, de pertenencia, tenemos unos nexos de unión que no nos hacen estar, como decía, ¿no?, la novela, solos en la bolera. Nosotros no nos sentimos nunca solos en el mundo. Incluso en la pandemia lo que más echaba a la gente era el contacto, ¿no?, el encontrarse, el verse. No somos animales, no somos lobos esteparios. Entonces, por responsabilidad, por cuidado del grupo, por cuidado de los mayores, hemos ido todos a vacunarnos, hemos llevado a nuestros mayores, a nuestros hijos. Tenemos una gran confianza en nuestro sistema de salud, y que es una de las grandes apuestas ahora, aprobando ante proyecto de ley de equidad del sistema sanitario. Tenemos que reforzar esa joya de la corona que tenemos, que vertebra
también nuestra calidad, nuestros estándares de convivencia y nuestras esperanzas de vida, ¿no? Y es verdad que se ha escuchado a los técnicos y a los científicos y que además las decisiones no se han impuesto, se han tomado colegiadamente. Y es más fácil, es verdad que hay gente que dice, ¿por qué se ha dado a las comunidades autónomas? Porque es constitucional, porque tenemos un título octavo, porque nosotros sabemos que es mucho más fuerte una decisión que aunque tarde 2 horas más en ser adoptada, si se adopta por todos, por los 17 consejeros autonómicos y por el Ministerio de Sanidad, en un consejo interterritorial, va a tener mucho más recorrido, más aceptación, mucha más eficacia, más virtualidad, que si se impone unilateralmente. Y esto lo estamos viendo, por mucho que quieran decir, estamos en el podio del sistema sanitario de la vacunación. Otro de los hechos que te decía antes, que no admite ninguna negativa, porque es así. Vamos a terminar ya esta entrevista, pero ¿ves tele, ves series? ¿Te gustan? Veo muchas series. ¿De qué, por ejemplo? ¿De política? Pues mira, estoy ahora, acabo de terminar ayer la de La Fortuna, que además me encantó porque la etapa mía de funcionar, por cierto, cuando en el Ministerio colaboré en el informe de la fragata Mercedes, del Pecio, frente a Atlantis. Y entonces me ha gustado mucho la serie, me lo he pasado muy bien con la de Amenábar. Y estoy viendo la de Good Fight, que es de un bufete de abogados afroamericano, aunque está también Diane Lockhart ahí de y el rubia. ala oeste de la Casa Blanca, Borgen, House of Cards, ¿has Borgen visto? me encantó. Borgen me encantó. ¿Es así la política? Tú has sido directora adjunta del gabinete de la presidencia del gobierno. ¿Los pasillos de Moncloa son así? Más como Borgen que como el ala oeste y ya House of Cards, en fin, eso es, yo creo que para los muy cafeteros y que les gusta mucho la leyenda urbana. Ahí, al final, estamos gente muy normal que piensa, ostras, qué hora y no he sacado al perrillo, o tengo que comprar no sé qué cuando vuelva al súper y voy todavía con los tacones, y que hablamos de cosas normales, pues porque somos personas muy normales, que vivimos en la casa de al lado, en el rellano, pero que por vocación pues nos dedicamos a esto muchas horas. Eso sí, muchas horas sí. ¿Política para siempre? No, yo voy como el Guadiana. Yo voy como el Guadiana. Yo lo que me ha definido toda mi vida es que siempre la vocación pública. Yo soy funcionaria pública, soy letrada de la administración y bueno, cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, pues orgullosamente me incorpora al gobierno donde me ha dicho, en este caso, mi presidente del gobierno, ¿no? Y luego pues vuelvo a mis quehaceres y muy feliz en ambos casos. No hemos hablado de patrimonio nacional, que me habría interesado también mucho, pero bueno, la biblioteca del Escorial, maravillosa. Será en otra ocasión porque el tiempo ha expirado ya de esta entrevista. Llanos Castellanos, muchísimas gracias por tu tiempo y os seguiremos la pista, evidentemente. Ha sido un placer, Roberto, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.